Encuentra en el libro de Santiago, en el capítulo 3, versículo del 1 al 12. A lo mejor es una palabra muy conocida, pero como escuché una vez por ahí, no me acuerdo quién habrá dicho, la Biblia es una fuente inagotable de enseñanzas, en donde cada vez que buscamos y leemos, siempre podemos sacarle algo más. Y eso es algo maravilloso que solamente Dios puede hacer. Habiéndolo encontrado, nos ponemos de pie y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, y que están hechos de semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Para entender un poco el contexto histórico en el que Santiago habla acá, la iglesia estaba dispersa por diversas partes del mundo durante el imperio y la persecución de Nerón. Estas 12 tribus dispersas estaban empezando a crear sus iglesias, ¿cierto? Entonces, ellos, Santiago, a través del libro, junto con los otros libros, habla principalmente sobre la moral, la ética y la demostración de la fe, porque en ese entonces la fe estaba muy presente, pero sus obras o sus acciones no representaban la fe en sí. O sea, es como que estaban muy arraigados a lo que era la ley y el Antiguo Testamento. Entonces, acá Santiago nos habla sobre la lengua. La lengua es increíble porque nosotros somos los únicos seres que tenemos la capacidad de entregar un mensaje efectivo. ¿Qué es un mensaje efectivo? El mensaje efectivo es la capacidad de entregar y recibir palabras y dar un mensaje. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando un mensaje no es efectivo? Que se va transformando, va mutando y el mensaje que se entrega es erróneo. Podemos ver a través de la historia cómo a través de la música, que son palabras cantadas, no sé, se ha ido distorsionando la idea del amor, ¿cierto? Nosotros creemos que el amor es bacán, que aquí, que allá, pero también se tiende a modificar el mensaje del amor. Lo mismo pasaba en ese entonces. Santiago empieza expresándose, o sea, empieza dirigiéndose a aquellos líderes que se estaban formando en las pequeñas iglesias. ¿Por qué? Porque ellos tenían una gran responsabilidad de entregar un mensaje efectivo. Como mencionaba anteriormente, ellos estaban muy arraigados a lo que eran sus tradiciones. Entonces, ir en contra de una tradición y entregar un nuevo mensaje para ellos era como algo súper radical. Entonces, por eso, en ese entonces no es que cualquier persona podía llegar y hablar, sino que era una persona que tenía que tener, primero que todo, dominio propio. Con los jóvenes estuvimos viendo los frutos del Espíritu Santo y vimos lo que era la mansedumbre. La mansedumbre es efectivamente eso, el dominio propio, la capacidad de saber cuándo hablar, cuándo no hablar y qué decir. También siempre voy a tener muy presente lo del carácter débil, que una persona que no puede controlar sus impulsos y lanzar así palabras como una bomba es una persona de carácter débil. Y todo esto está reflejado con
nuestra relación con Dios. ¿Por qué está relacionado con nuestra relación con Dios? Porque si nosotros no podemos controlar lo que decimos, eso habla de nuestra forma de pensar y también de nuestra relación directa con Dios. Si nosotros hablamos impulsivamente, podemos llegar a dañar a las personas, porque esa es otra capacidad que tienen los seres humanos, de llegar a través de las palabras a los sentimientos de las personas y hacer que actúen de ciertas formas. Por ejemplo, Hitler, un personaje histórico, tenía un discurso que era así muy, ¿cómo decirlo? Que uno hacía que lo escuchara. Él sabía utilizar las palabras a su favor para que la gente creyera en él. Lo mismo pasa cuando nosotros queremos entregar un mensaje. Durante la historia también hemos visto cómo las personas tienen la idea de que la iglesia es como muy radical, como que es lo peor del mundo, y hoy en día también sigue estando muy presente esa idea. ¿Y esto es por qué? Porque a lo largo de la historia el mensaje que se ha transmitido es de que si tú no conoces a Dios te vas a ir al infierno. Como muy radical, como muy a la herida, por así decirlo, tocando la herida. Entonces la gente se va quedando con esa idea de lo que escucha de otras personas. Y hoy en día nosotros vemos como el mensaje de Dios no es que quiere que uno se vaya al infierno, sino que quiere que todos se salven. Pero como hemos visto, el mensaje nos entregó de la manera correcta. Y es por eso que Santiago expresa que al igual que nosotros podemos domar a un caballo con una pequeña herramienta, nosotros tenemos que aprender a decir lo que hablamos. Es increíble cómo un pequeño timón puede dirigir toda una embarcación enorme, ¿cierto? Asimismo es la lengua, como una pequeña palabra mal dicha o bien dicha puede cambiar el pensamiento y la perspectiva de una persona que no conoce a Cristo y no conoce a Dios. Santiago también se incluye a él mismo diciendo que ¿quién no ha herido a su hermano?, ¿cierto? Él no se como que se aleja diciendo, no, yo soy perfecto. No, él se reconoce y él se incluye y también hace que el mensaje sea como más familiar, por así decirlo, diciendo, si esta persona se pudo equivocar a lo mejor en algún momento en decir tal palabra, ¿por qué yo no puedo cambiar esa manera de ser? Sin embargo, esto no es que sea de un día para otro, sino que se va trabajando y se va trabajando con la ayuda de Dios, porque domar la lengua es muy difícil. Pero si estamos con Dios, todo se nos hace mucho más fácil. El Espíritu Santo es quien va moldeando nuestra vida, nuestro carácter, y también nos va diciendo, oye, baja un poquito tus revoluciones. Como decía nuestra hermana Daniela hace un par de predicaciones atrás, cuando establecemos una comunicación o una conversación con un hermano cristiano, no se da la instancia de pelar a alguien, de hablar de política y muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque cuando Dios es el centro de nuestra vida, Él va dirigiendo nuestras palabras, Él nos va dando los temas de conversación, por así decirlo, y nos se crea la instancia de decir, o sea, igual podemos herir a nuestros hermanos, pero normalmente cuando nuestra relación con Dios está bien, el Espíritu Santo nos hace pensar antes de actuar y de hablar. Entonces, la lengua tiene un carácter muy contradictorio, porque finalizando dice que de una vertiente no puede salir agua dulce y salada. Entonces, ¿cómo nosotros, diciendo ser cristianos, diciendo amar a Dios, vamos por el mundo mintiendo? ¿Cierto? Vamos difamando, vamos diciendo, no, si yo ni sé esto, mintiendo, por así decirlo, que es el ejemplo más latente que está en nuestras vidas, porque muchas veces nosotros hablamos por inercia. Es como algo automático. No sé, por ejemplo, a mí me ha pasado que me dicen hola y yo digo hola, bien, ¿y tú? Así, pensando que la persona me dijo ¿cómo estás? Es como que respondemos automáticamente. Lo mismo pasa con nuestra vida cristiana. Muchas veces hablamos y no nos damos cuenta de lo que decimos, sino que solamente lanzamos y lanzamos y lanzamos palabras, y después cuando nos ponemos a analizar lo que decimos es como, wow, ¿qué fue lo que dije? Pude herir a un hermano con una pequeña palabra, con algo tan simple que lo puede marcar de por vida, porque, como decía, nosotros tenemos esa capacidad de llegar a las emociones y pensamientos de las personas que ningún otro ser tiene. Entonces, hoy en día hemos visto cómo las filosofías del mundo están muy latentes en las escuelas, como los profesores ahora están enseñando las ideologías de género, que el amor es amor, que nadie lo puede interrumpir, pero si nosotros les enseñamos a nuestros niños el verdadero mensaje de Dios, y también vamos con un mensaje no muy
atacante, por así decirlo, hacia la sociedad va a quedarse con las palabras que uno le puede decir, va a empezar a maquinar y el pensamiento va a empezar a crecer en sus corazones y en sus mentes. Van a empezar a decir, bueno, esta persona, cómo habla es diferente. No sé si le ha pasado que dicen, no sé, tú tienes algo diferente, tu forma de expresarte es diferente, y cuando uno le dice, no, es que yo voy a la iglesia, dicen, ah, con razón eres así, y empiezan a tener un interés de por qué eres así. Entonces empiezan a preguntarte, ya, pero ¿por qué era así? Tú dices, no, es que Dios me cambió, y empieza a entablarse una relación de quién es Dios, qué hace Dios en tu vida, y cómo es que nuestras maneras de hablar, de expresarnos y también de actuar es reflejo de Dios. Entonces el mensaje ahora es que si tenemos, o sea, antes de hablar, pensar. Es difícil, no es nada fácil, es algo que se va trabajando con el tiempo y solamente con ayuda de Dios es que podemos controlar nuestra lengua, porque con una pequeña palabra podemos causar un gran incendio. Ese sería el mensaje y ahora le voy a pedir a nuestra pastora que sea orando por la palabra.